Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por seguir participando en nuestros Ateneos internacionales y hoy tenemos el honor de estar con el doctor Julius Mallea, quien es cirujano oftalmólogo del Centro Oftalmológico de Ciego de Ávila de La Habana, Cuba, quien hoy nos va a deleitar con la ponencia cirugía de catarata con conteo endotelial bajo. ¿Qué tal, doctor? Muchas gracias por participar y escuchamos tu ponencia. Buenas, doctor Luis. Saludo para todos. Primeramente quiero agradecer la posibilidad que me brinda la Clínica Oftalmabad de poder participar en su Ateneo Internacional. Agradecido también de presentarle el tema de la ponencia, que aparte de ser un tema interesante como lo es cualquiera de la oftalmología, resulta de gran importancia en la prevención del edema corneal postquirúrgico, tanto un cristalino transparente como un cristalino pacificado. El tema a tratar es cirugía de catarata en pacientes con conteo endotelial bajo. La Academia Americana de Oftalmología se hizo eco de datos publicados por la Organización Mundial de la Salud en el año 2002 sobre unos 17 millones de casos con catarata a nivel mundial, de un total de 37 millones de personas ciegas, y aseguró que este número está proyectado para superar los 40 millones en este año 2020. En la actualidad representa el 48% del total de personas ciegas y se realizan más de 50.000 cirugías al año a través de los sistemas públicos. Así que de seguro en nuestras consultas nos encontraremos con pacientes que necesitarán operarse de catarata y tendrán un conteo endotelial bajo. Bajo estas circunstancias, ¿cómo responderían a estas interrogantes? Primero, al realizar el diagnóstico de catarata, ¿tiene en cuenta solamente el cristalino? Segundo, ¿qué técnica quirúrgica usted utilizaría para su tratamiento? La última, ¿cuándo haría la extracción de la catarata? ¿Inmediatamente el diagnóstico o espera que el déficit visual justifique el riesgo de la cirugía? Aunque todos tenemos conocimiento sobre catarata, debemos mencionar que consiste en la opacidad parcial o total del cristalino, la cual provoca principalmente una disminución lenta y progresiva de la agudeza visual, además de otros síntomas dependiendo de características individuales de la misma. Aparece y es diagnosticada a cualquier edad. La mayor incidencia está relacionada con el proceso normal de envejecimiento, por lo que el 50% del diagnóstico se realiza entre los 65 y 74 años de edad y aumenta a un 70% en las personas mayores de 75 años. Como habíamos mencionado, se va a observar como una opacificación o alteración de la transparencia del cristalino. Su extensión y localización aporta un dato significativo para su estudio y conducta a seguir. Tiene un origen multifactorial, mencionarlo de alguna forma, y el diagnóstico preliminar se realiza con los datos obtenidos mediante el interrogatorio y el examen físico ocular durante la elaboración de la historia clínica oftalmológica. Diagnosticada la opacidad, se debe estudiar, clasificar y definir la conducta a seguir. El objetivo de este estudio es encontrar detalles que nos ayuden a prevenir complicaciones y a obtener un buen resultado final. Por ejemplo, disposición del arco superciliar, hendidura palpebral, la profundidad del globo ocular en la órbita, la longitud axial del globo ocular, la transparencia corneal, la profundidad de la cámara anterior, estado del iris y la pupila, estado de la cápsula anterior, el reflejo rojo-naranja de fondo, la dureza del cristalino, el grado de madurez de la catarata, su relación con los tejidos vecinos, de forma general el sistema visual en su totalidad. A través de esto también podremos calcular el poder del lente intraocular implantar, planificar la cirugía, siempre asegurándonos de que la extracción de la catarata cumplirá con la premisa de aportar mayor beneficio que riesgo de la cirugía. Es importante destacar el análisis funcional morfológico y morfométrico del endotelio corneal, ya sea mediante biomicroscopía con lámpara hendidura, microscopía especular, confocal, paquimetría, fluorofotometría o cualquier otro estudio en los cuales el cirujano oftalmólogo quiera apoyarse. La mayoría de las veces basta con la observación en lámpara hendidura y microscopía especular. Brevemente recordar que el endotelio es una monocapa de células poligonales que en su mayoría son hexagonales. Bombean el exceso de líquido hacia el exterior del estroma. Estas células no se regeneran.
Tienen un grosor uniforme de 5 micras y una anchura de 20 micras. La superficie anterior es plana y está bien adosada a la membrana de semen. La posterior posee microvellosidades y pliegues marginales. Están interdigitadas entre sí y poseen varios complejos de unión sin presencia de desmosomas. Debido a esas características, cumple con dos funciones importantes: la función de barrera y la función de bomba endotelial. Como apunte histórico les puedo mencionar que Bott en 1921 fue el primero en señalar que el endotelio puede observarse a gran aumento en la lámpara de hendidura. Maurice en el 68 diseñó el primer microscopio endotelial. Lane, Armstrong y Leibowitz en el 75 permitieron la microfotografía del endotelio en vivo. Los objetivos de la microscopía especular lo pueden observar en esta diapositiva. Pretendemos evaluar el riesgo quirúrgico endotelial, el diagnóstico de distrofia o degeneraciones corneales, determinar la pérdida celular postquirúrgica, conocer la vitalidad celular después de una cirugía complicada, investigar la efectividad del tratamiento médico en los edemas de córnea. ¿Qué parámetros vamos a medir? Bueno, pues parámetros morfológicos como el pleomorfismo, lo cual lo da la hexagonalidad. Debe ser mayor de un 70% en córneas normales. El polimediatismo, que lo da el coeficiente de variabilidad. En una córnea normal debe ser menor de un 33%. Y los espacios acelulares. La presencia preoperatoria de valores anormales de pleomorfismo y polimediatismo es un predictor de fragilidad endotelial. Un estudio publicado en la Revista Cubana de Oftalmología empleó la escala siguiente para el pleomorfismo: ausente en mayores del 75%, presente de forma leve entre un 75 y un 51%, de forma moderada entre un 50 y un 26% y severa menos de un 25%. Para el polimediatismo, la escala fue la siguiente: ausente para valores menores de 25%, presente de forma leve entre un 26 y un 50%, moderado entre un 51 y un 75% y severo más del 75%. Otro parámetro es el morfométrico, el cual mide la densidad celular. El conteo celular normal del área de superficie endotelial, que es de aproximadamente 130 milímetros cuadrados, tenemos que, por consenso general, que al nacer el conteo celular se estima entre 400.000 a 500.000 células. A los 5 años de 3.500 células por milímetros cuadrados. Y a medida que pasan los años, las células van disminuyendo y al cabo de unos 50 años van a oscilar entre 2.000 y 2.500 células por milímetros cuadrados. En la revista American Journal of Ophthalmology en diciembre del 2007 se publicó sobre la observación de diferencias en la densidad celular endotelial entre grupos étnicos. Tomando en cuenta estos valores, podemos evaluar el riesgo quirúrgico basado en conteo celular endotelial. Valor normal para células entre 2.000 células por milímetros cuadrados o por encima de ellas. De bajo riesgo entre 2.000 a 1.500. Alto riesgo de 1.500 a 1.000. Preedema entre 1.000 y 500 células. Y edema menos de 500 células. Tanto el polimediatismo como el pleomorfismo se modifican con la edad. La densidad celular también disminuye y lo hace entre un 0,5 y un 0,6% anualmente, por lo que la función de bomba del endotelio va a disminuir y va a aumentar la función de barrera. Todo esto con el objetivo de evitar el incremento del grosor corneal. Las células que persisten pueden conservar su función a pesar de que ellas tienden a aumentar su tamaño, incluso con densidades entre 300 y 600 células por milímetros cuadrados. Aunque para algunos investigadores, ellos creen que con 500 células por milímetros cuadrados se produce edema y se pierde la transparencia corneal. El grosor corneal medido por paquimetría es un indicador importante. También lo es el dato clínico del antecedente de fluctuación visual diurna con empeoramiento matutino de la visión del paciente por edema corneal. Ahora, en publicaciones referentes al tema se ha expresado que la paquimetría corneal o el recuento de células endoteliales es, en ocasiones, de gran ayuda en caso de córneas con gutas.
y que la microscopía especular y la paquimetría son pruebas no necesarias generalmente, a no ser que se sospeche una distrofia corneal endotelial. Otros especialistas, y espero que sea el grupo mayoritario, opinan que la microscopía endotelial debería ser práctica obligatoria en todo paciente que se someta a una intervención quirúrgica intraocular. Las indicaciones de la cirugía del cristalino. Con objetivos refractivos, en pacientes con disminución de su calidad de vida debido a una visión insuficiente para realizar sus actividades cotidianas producto de la catarata, cataratas patológicas por procesos inflamatorios, traumáticos o quirúrgicos, glaucoma por cierre angular primario, glaucomas inducido por el cristalino, luxación del cristalino a cámara anterior, opacidades que impiden realizar estudios o procederes terapéuticos en algunas enfermedades oculares como de enfermedades maculares, de retina, de vidrio, etc. En el caso de los pacientes que tienen ojo único, los criterios de indicación quirúrgica son similares. Lo que se recomienda es explicar detalladamente el riesgo y beneficio de la cirugía y esta realizarla por un experto. Las contraindicaciones, pues si la agudeza visual mejor corregida no altera el estilo de vida del paciente, si la cirugía no es segura para su salud general u ocular, o si no puede garantizar un cuidado postoperatorio adecuado, y si el paciente rechaza la intervención. Ahora, ya decididos y optando por el tratamiento quirúrgico, debemos partir de lo siguiente. El enfoque de la cirugía tiene que ser personalizado, y esto pasa a ser el pilar de todo pensamiento quirúrgico a partir de este momento. Se les da un papel más relevante a las características del paciente en cuanto a cooperación, edad, antecedentes patológicos personales, cirugías oculares previas, expectativas del paciente. Es necesario explicarle detalladamente el carácter de moderado o alto riesgo quirúrgico de su intervención, con las posibles complicaciones a sufrir. Esto se hace no con el objetivo de que la persona rechace la cirugía, pero sí de que esté consciente de que su organismo, en la córnea en este caso, tiene una condición por la cual puede no responder adecuadamente al estrés quirúrgico al que será sometido. Debemos repasar nuevamente el riesgo-beneficio del proceder, valorar todos los datos encontrados al examen físico ocular, tener en cuenta también la habilidad y el factor estrés del cirujano, el dominio del soporte técnico con que cuenta, en realidad también la técnica con que va a realizar la cirugía es importante también, el tratamiento postoperatorio y el seguimiento de la cirugía. Existe la necesidad de investigar la posible causa de dicho conteo endotelial bajo, determinar si es una distrofia, si fue infecciones, un traumatismo, etc. Determinar si hay una adecuada función endotelial y planificar la cirugía previendo el posible fallo de estas células. La cirugía tiene que ser realizada por un cirujano hábil, con experiencia en estos casos. Hay que asumir la curva de aprendizaje de cualquier técnica quirúrgica con un máximo de responsabilidad, tanto por parte del profesor como del entrenado, ya que las complicaciones generadas pueden ser verdaderamente devastadoras para el órgano visual. Las máquinas y el instrumental deben estar en perfectas condiciones. No escatimar en el uso de viscoelásticos. Se ha demostrado que los viscoelásticos dispersivos dan una aceptable protección al endotelio e incluso se pueden usar en conjunto con otros de tipo cohesivo. La cantidad de soluciones intraoculares, pues bueno, la menor posible. También tratar de que sean soluciones balanceadas o de Ringer. El mantenimiento de las funciones de barrera y de bomba depende de varios factores como lo es el calcio, el glutatión, entre otros. Y las diferentes sustancias y líquidos de irrigación intraocular, así como sus conservantes, pueden alterar las concentraciones de estos componentes metabólicos y modificar por tanto esas funciones. Debemos contemplar parámetros bajos para evitar un exceso de volumen y flujo hidrodinámico, pues esas turbulencias creadas pueden lesionar el endotelio y arrastrar células endoteliales también. Las maniobras deben ser realizadas de forma gentil. De utilizar ultrasonido para emulsificar la catarata, pues hay que minimizar el uso de este al menor tiempo posible.
Evitar complicaciones que retarden la cirugía o dañen estructuras o comprometan el resultado final, como lo puede ser el desprendimiento de la membrana de semen, el contacto de vitrio con endotelio, la hipertensión ocular, entre otras. Los lentes intraoculares en cámara posterior. De no tener soporte para colocar el mismo, pues hay que pensar en una sutura a iris y la indicación de medicamentos hiperosmóticos finalizada la cirugía. Causas de edema corneal que se pueden mencionar de forma general, pues traumas quirúrgicos, se ha recogido que es la causa más frecuente, alteraciones congénitas, condiciones sistémicas como lo es la diabetes mellitus, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la insuficiencia renal crónica. Estas enfermedades solas, ellas aceleran el proceso de pérdida celular endotelial e incluso los medicamentos que se pueden utilizar para tratar estas también pueden acelerar esa pérdida celular. Las distrofias endoteliales, la hipoxia, inflamaciones, enfermedades corneal por virus del herpes u otras, como por ejemplo la sífilis, el glaucoma. Ahora, factores de riesgo quirúrgico para la aparición del edema. Traumas quirúrgicos sobre el endotelio, calidad de sustancias de irrigación, daño por ultrasonido, fluídica inestable, toxicidad de drogas de uso intracameral, contacto de vidrio con endotelio, hipertensión ocular mantenida después de una cirugía. Un momento muy importante es decidir la técnica quirúrgica que se va a utilizar. El desarrollo de la extracción de la catarata es tan notable que la inmensa mayoría de los cirujanos oftalmólogos practican la facomulsificación y muchos se olvidan de las bondades de la extracción extracapsular tonalizada, donde en estos casos sería una posibilidad tener presente. Claro está, hay que realizar algunos ajustes como por ejemplo un túnel de mayor amplitud, abundante viscoelástico, fluidos intraoculares mediante piezas bimanuales de irrigación-aspiración y solo es necesario, maniobras rápidas y gentiles realizadas por expertos, uso de agentes hiperosmóticos en el postoperatorio inmediato. Claro está que el tamaño de la incisión ya va en contra de todo el desarrollo y los esfuerzos por los que se trabaja hoy en día para realizar aperturas cada vez más pequeñas con el objetivo de evitar complicaciones y obtener mejores resultados. Bien, desde que el Dr. Charles Kellman en 1967 inventó la forma para emulsificar el cristalino, esta se ha convertido en la técnica quirúrgica de elección para la extracción del mismo. Tanto es así que a finales de los años de 1980, la mayoría de las cirugías de cataratas en los Estados Unidos de América y en Europa se hacían mediante la técnica de extracción extracapsular de cristalino. Ya para los años 90, el 52% de los reportes fueron por facomulsificación y esto constituye hoy en día más del 97% de registros de la cirugía. Y esto demuestra, bueno, pues la aceptación cada vez más creciente por la misma. Aún existen algunos países, como por ejemplo los del tercer mundo, donde no se ha logrado introducir dicha técnica con la fuerza que merece por sus múltiples ventajas. Entre otros factores, bueno, pues por el costo de la misma, que en ocasiones es privativo para algunos pacientes de bajos ingresos o para ministerios de salud con escasos recursos. Múltiples son las variantes de facomulsificación existentes. Todas ellas tienen un factor crítico importante en común, el cual es la dureza del núcleo de la catarata, ya que éste se relaciona con la cantidad de energía ultrasónica necesaria para emulsificarlo. La energía térmica que se produce por la fricción intermolecular interna y por la fricción externa de los tejidos puede dañar a las células endoteliales y por consiguiente causar edema corneal. Y partiendo del precepto de que el daño endotelial es directamente proporcional al tiempo de aplicación de ultrasonido, pues es obligatorio en estos casos de bajo conteo endotelial la utilización de la variante que menos ultrasonido aplique, de preferencia para el cirujano, pues claro está. Ahora, está demostrado que la utilización del chopper reduce hasta 10 veces la producción de calor. Variantes como la FacoChop, Stop and Chop, el Pre-Chop, el Karate Chop, la utilización o la unión del Pre-Chop con las técnicas mix fueron diseñadas para romper la barrera de la dureza nuclear y lograr una facomulsificación con gran calidad en sus resultados.
Otro factor importante al analizar las diferentes técnicas quirúrgicas es el dominio de los parámetros facodinámicos de las máquinas de facomulsificación con las que se elabora y la experiencia del cirujano con cada una de ellas. Todo esto con el objetivo de dar un resultado quirúrgico de alta calidad con poco daño tisular a los tejidos vecinos. La cirugía de cataratas, cualquiera que sea la técnica empleada, modifica el conteo endotelial. Estudios que se han realizado revelan que los porcentajes de pérdida celular endotelial luego de la facomulsificación van desde un 4 hasta un 15%. Todo ello depende de la experiencia del cirujano, el menor tiempo de facomulsificación y el tamaño de las incisiones. Otros autores defienden que la pérdida celular promedio no debe sobrepasar el 10%. La descompensación corneal puede presentarse con cualquiera de las técnicas disponibles en la actualidad. Estadísticas regionales revelan que entre el 1 y el 2% de los ojos operados por facomulsificación pueden requerir un trasplante de córnea o un trasplante de células endoteliales. Esta frecuencia puede subir a un 14.8% en pacientes con recuento endotelial menor de 1000 células por milímetros cuadrados e incluso se puede elevar a un 39% en aquellas que tengan condiciones que debilitan el endotelio corneal como lo es la distrofia endotelial de Fuchs en estadios avanzados. Además, se estima que un 5% de los pacientes con catarata presenten alteraciones del endotelio corneal. Por suerte, la innovación nunca se ha detenido, prestando siempre especial importancia en la prevención del edema corneal postquirúrgico. Las microincisiones, que se describieron por primera vez en el año 2000 en la reunión de la Academia Americana de Catarata y Cirugía Refractiva por el Dr. Jorge Alió de España, esta desde entonces ha representado un paso de avance y se ha ido perfeccionando con el objetivo de minimizar el uso de la energía ultrasónica. Por supuesto, manteniendo la eficiencia de la facomulsificación del núcleo cataratoso. Una tecnología más novedosa viene desarrollándose desde el año 2010, cuando la Food and Drug Administration de los Estados Unidos autorizó los sistemas de láser de femtosegundos para la cirugía del cristalino. Los sistemas disponibles están diseñados para realizar la capsulorresis con un diámetro más preciso y acorde a las necesidades del cirujano. Se puede realizar también fragmentación y licuefacción del cristalino con una mayor protección de la cápsula posterior, realizándose una facomulsificación endocapsular con perfectos resultados. Las diferentes plataformas que se encuentran en la actualidad en el mercado permiten realizar un procedimiento que reduce el tiempo efectivo de ultrasonido, así como su energía, el número de instrumentos y la manipulación en el interior de la cámara anterior. El cirujano experimentado decide la técnica según sus conocimientos y la experiencia acumulada, resultando de este también ser un factor decisivo. Y varias publicaciones revelan datos comparando resultados de técnicas quirúrgicas, como por ejemplo, cirujanos que obtienen mejores resultados en cuanto a conservación del endotelio corneal con la técnica de Pre-Chop que con la Phaco-Chop, en un porciento del 7,5 y 11,2 respectivamente. Menor pérdida de hexagonalidad y menor aumento del coeficiente de variabilidad. Todo esto justificado por el menor tiempo de ultrasonido aplicado. Se destacan las técnicas de mix y pre-chop mix, con buenos resultados por el saldo positivo en su relación riesgo-beneficio. La experiencia demuestra que la combinación del pre-chop y las técnicas de mix permite manejar mejor quirúrgicamente núcleos cristalinianos de gran dureza, y la pérdida celular resultante es mínima. En la utilización de microincisiones coaxiales y bimanuales, expertos han reportado que los ojos operados tanto por una técnica como por la otra han revelado una pérdida de un 4.8 y de un 4.5%, demostrando la ventaja de ambas con relación al daño mínimo de los tejidos vecinos. Especialistas mexicanos han reportado que dependiendo de la técnica de facomulsificación empleada y el tipo de viscoelástico usado, la pérdida celular endotelial media central oscila en un rango del 4 al 14%.
La cirugía extracapsular moderna usando viscoelásticos resulta en pérdida celular endotelial de aproximadamente 15% a los 3 meses del postoperatorio. Un estudio comparativo entre la técnica de mix por ultrasonido y con Erbium Young Laser, en ambos grupos no hubo diferencia significativa en la pérdida celular endotelial. Comparando la utilización de facomulsificación y extracción extracapsular tunelizada del cristalino por un especialista, encontró que los resultados postoperatorios en cuanto a la microscopía endotelial hubo importantes variaciones intra e intergrupales. Existió una variación en cuanto a la hexagonalidad en el grupo de facomulsificación de un 10.4% con coeficiente de variabilidad de 0.31 y la densidad celular mostró una pérdida de aproximadamente 18%. En la revista Sociedad Colombiana de Oftalmología se publicó un trabajo donde se aconseja que si la catarata es muy dura y el endotelio muy frágil, pues considerar un procedimiento triple como abordaje inicial. Usar técnicas de prefactura libres de ultrasonido como el pre-chopper de Akahoshi, el láser de femtosegundo o el ultrachopper. Todo esto para disminuir de forma importante la cantidad de ultrasonido a aplicar. Ahora, un reconocido cirujano practicando la extracción extracapsular tunelizada de cristalino reportó una pérdida celular de un 8.3%. Un grupo en un estudio con la técnica de Blumenthal promedió un 19% a la semana de cirugía, 19% de pérdida celular a la semana de la cirugía. En Ecuador reportaron que con la extracción extracapsular del cristalino la pérdida fue de un 5.21% y otros investigadores tuvieron un promedio de una pérdida endotelial de un 10.31%. Por lo cual podemos concluir que tanto la extracción extracapsular tunelizada de cristalinos como la facomulsificación son técnicas quirúrgicas seguras que ofrecen buenos resultados visuales. El desarrollo actual ha llevado a algunos profesionales a pensar de la forma siguiente. Dentro de las intervenciones quirúrgicas ya mencionadas, la extracción extracapsular de la catarata por túnel corneoescleral y la facomulsificación, esta última se ha considerado la técnica de elección por ser menos invasiva, con un tiempo de rehabilitación visual rápida, mejorando la agudeza visual, aunque pierda mayor número de células endoteliales. Y esto es precisamente lo que hay que evitar en los pacientes con un conteo comprometido. Tenemos que optar por la técnica que mayor protección brinde a esas pocas células que quedan funcionando. De presentarse el caso extremo, donde la córnea se encuentra ya descompensada o próxima a descompensarse, como puede suceder en una distrofia endotelial de Fuchs, el pensamiento va dirigido a tres opciones. Cirugía de catarata, seguida de queratoplastia endotelial o penetrante, o combinación de queratoplastia y extracción de catarata con implantación de lente intraocular, conocido como triple proceder, o queratoplastia seguida de extracción de catarata e implantación de lente intraocular. En esta situación es necesario valorar al paciente con un especialista de córnea o algún profesional entrenado en trasplante de córnea. El edema corneal puede aparecer durante la cirugía o después de ella. En estos casos, como en general, debemos mantener la calma y ser ágiles en cuanto a buscar la causa del edema y el poner el tratamiento, ¿no? Se debe reevaluar a las 48 o 72 horas. Si el edema no mejora o persiste al mes de la cirugía, ya este toma un carácter crónico y se debe remitir al servicio de córnea. Con estas notas pretendo que se evite tomar a la ligera la extracción de una catarata en un paciente con endotelio comprometido, existiendo opciones para evitar estas complicaciones que aparecen. El cirujano oftalmólogo debe utilizar la técnica que mejor le da resultado en casos similares, sin importar la que sea. Ya estamos hablando de la extracción extracapsular, de cristalino, la faco en su versión más desarrollada o la simple remisión a manos de un experto en situaciones extremas como esta. Conocedores de la cirugía de catarata siempre van a exigir un buen resultado anatómico visual y esto es posible gracias al mantenimiento de una saludable integridad de los tejidos oculares después de la cirugía. De ahí la necesidad de planificar una cirugía personalizada. Respondiendo a las interrogantes que planteamos al inicio, pues ya tienen elementos necesarios para llegar a su conclusión. No basta tener en cuenta solamente el cristalino para un resultado satisfactorio de la cirugía.
La técnica preferible es la que utilice unas manos expertas. ¿Cuándo hace la extracción de la catarata? Inmediatamente al diagnóstico, aunque la opacidad no afecte demasiado a la visión, o esperas a que el déficit visual justifique el riesgo de la cirugía. Pues bueno, si esperamos demasiado, la catarata continúa avanzando y la cirugía se hace más trabajosa, el paciente tiende a cooperar menos, sumando la degradación fisiológica del estado óptimo de las estructuras oculares, la comitancia de patologías oculares propias de la edad. Lo aconsejable es explicar detalladamente al paciente y a sus familiares, bueno, dejándolos a su elección. La conducta de algunos especialistas pues es esperar a que el déficit visual alcance 0.2, que ya realmente el déficit, la dificultad visual es importante, y poniendo una balanza riesgo-beneficio, pues aquí sí tiene una indicación más precisa de esta cirugía. Ahora, debemos tener en cuenta que en la nueva concepción de la cirugía por facomulsificación del cristalino, es importante concientizar al oftalmólogo, al médico general, al médico de cabecera, a los pacientes y sus familiares, que la cirugía temprana del cristalino garantiza un manejo quirúrgico más efectivo y brinda mejores resultados en la visión postoperatoria. El rango de seguridad practicando la cirugía al inicio es mayor. Se evalúan con más efectividad patologías que puedan concomitar con la catarata, como lo es el glaucoma, la degeneración macular asociada a la edad, la retinopatía diabética, entre otras. Consejos que les puedo brindar. Pues evaluar todos los componentes del sistema visual en el estudio de la catarata. Realizar microscopía endotelial a todo paciente con opacidad del cristalino. Personalizar la cirugía. Realizar por experto. Decidir momento quirúrgico y técnica a emplear con previo consentimiento del paciente. No limitar esfuerzos ni recursos en la obtención de un resultado satisfactorio. Y a los oftalmólogos en formación o los que se encuentran en curva de aprendizaje de alguna de las variantes de la extracción del cristalino, los exhorto a investigar más sobre el tema y tener presente que el resultado final de la cirugía, traducido en bienestar de salud ocular, es en sí el objetivo de nuestra profesión. Reiterar mi agradecimiento esta vez a todos los que de una forma u otra estuvieron presentes, en especial al doctor Luis Abad. Muchas gracias. Espero que haya sido del agrado de todos y que constituya un incentivo en la meta de alcanzar resultados satisfactorios de la cirugía. Tengan buena tarde. Bueno, Julius, gracias a ti por el tiempo, excelente la ponencia, muy didáctica, ha quedado claro todos los conceptos que has querido brindarnos y te agradecemos muchísimo tu participación y quedamos en contacto para otra nueva reunión. Muchas gracias y un fuerte abrazo.